El mundo está cambiando. Lo que antes parecía imposible, ahora ocurre ante nuestros ojos. Sequías extremas, incendios incontrolables, terremotos devastadores y conflictos globales sin precedentes. Todo esto fue advertido hace décadas por un hombre que muchos consideran el profeta más preciso de la historia, Edgar Cayce. Cayce, conocido como el «profeta dormido», dejó más de 14.000 predicciones sobre el futuro, muchas de las cuales ya se han cumplido con una exactitud escalofriante. Pero lo más inquietante no es lo que acertó en el pasado, sino lo que todavía está por ocurrir. Sus visiones describen un mundo en transformación, con eventos que cambiarán el curso de la humanidad para siempre. En sus lecturas psíquicas, Cayce habló sobre el derretimiento de los polos, el ascenso y caída de grandes potencias, catástrofes naturales y un cambio espiritual que dividiría a la humanidad. Hoy, cuando observamos los titulares de los periódicos, es imposible ignorar la conexión entre sus palabras y lo que está sucediendo en el mundo. Si todo esto es cierto, ¿qué más podría cumplirse en los próximos años? ¿Estamos preparados para lo que viene? Antes de responder estas preguntas, es esencial comprender quién fue Edgar Cayce y cómo adquirió la extraordinaria capacidad de ver el futuro. Edgar Cayce nació en 1877 en una pequeña granja de Kentucky. Desde niño, mostró un comportamiento inusual. Mientras otros niños pasaban el tiempo jugando, él prefería leer la Biblia una y otra vez, buscando respuestas en los textos sagrados. Pasaba horas solo en el bosque, inmerso en una profunda conexión con la naturaleza, y aseguraba haber visto seres espirituales que le hablaban en sueños. A los 11 años, tuvo una experiencia que marcaría su destino. Una misteriosa mujer apareció en una visión y le preguntó cuál era su mayor deseo en la vida. Sin dudarlo, respondió que quería ayudar a las personas, especialmente a los niños enfermos. Fue un momento de transformación, un llamado que, sin saberlo, definiría el resto de su existencia. Pero la infancia de Cayce no fue fácil. En la escuela, tenía dificultades para concentrarse y sus calificaciones eran preocupantes. Su padre, frustrado, lo reprendía constantemente. Un día, después de una discusión, se acostó con la cabeza apoyada en su libro de estudios y se durmió. Cuando despertó, descubrió algo sorprendente: podía recordar cada palabra del libro como si lo hubiera memorizado de inmediato. Desde entonces, utilizó este método para aprender cualquier tema sin esfuerzo, algo que desconcertó a sus maestros y familiares. Sin embargo, su habilidad más extraordinaria se reveló años después, cuando sufrió un accidente que lo dejó postrado en cama. Desesperado, su familia intentó de todo para curarlo, pero los médicos no encontraban solución. Una noche, mientras estaba medio dormido, Cayce comenzó a hablar en voz alta, describiendo con precisión una receta de medicina natural que, según él, sanaría su cuerpo. Su familia, sin otra alternativa, preparó la mezcla y se la administró. A la mañana siguiente, Cayce se levantó como si nunca hubiera estado enfermo. Este fue solo el comienzo. Pronto, la gente empezó a acudir a él en busca de respuestas. En estado de trance, Cayce podía diagnosticar enfermedades, recomendar tratamientos, y lo que resultaba aún más impactante, predecir eventos del futuro. Sus capacidades despertaron tanto admiración como escepticismo, pero no tardó en hacerse conocido en todo el país. A diferencia de otros videntes de la época, Cayce nunca cobró dinero por sus lecturas y afirmaba que su don no era suyo, sino un regalo divino para ayudar a la humanidad. Con el tiempo, su fama creció y comenzó a realizar predicciones que iban mucho más allá de la salud. Se aventuró en la historia oculta de civilizaciones perdidas, en el destino de naciones enteras y en el futuro de la humanidad. Pero si sus primeras lecturas sorprendieron a quienes lo rodeaban, lo que vino después desafiaría toda lógica. Sus predicciones sobre eventos globales fueron tan precisas que, incluso hoy, siguen dejando a expertos y estudiosos en estado de asombro. Ahora, exploremos las profecías que ya se han cumplido y que han convertido a Edgar Cayce en una de las figuras más enigmáticas del siglo XX. A lo largo de su vida, Edgar Cayce realizó más de 14,000 lecturas en estado de trance, abordando temas que iban desde la salud y la espiritualidad hasta la política y la geografía del mundo. Pero lo que realmente desconcertó a quienes lo estudiaban fueron sus predicciones sobre eventos globales. Muchas de ellas parecían imposibles en el momento en que las mencionó, pero con el tiempo, la realidad demostró que sus visiones no eran simples coincidencias. Uno de sus aciertos más impactantes fue la predicción de la Gran Depresión de 1929. Años antes del colapso financiero, Cayce advirtió que Estados Unidos sufriría una crisis económica devastadora.
Aconsejó a varias personas cercanas a que retiraran sus inversiones del mercado de valores antes de que fuera demasiado tarde. Quienes siguieron su consejo lograron salvar su dinero, mientras que millones de personas en todo el país quedaron sumidas en la ruina cuando la bolsa se desplomó. Otro de sus vaticinios más inquietantes fue la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1930, cuando Alemania aún se recuperaba de la Primera Guerra Mundial y Adolf Hitler no era más que un líder emergente, casi habló sobre la llegada de un dictador que arrastraría al mundo a un nuevo conflicto global. Predijo con exactitud que la guerra comenzaría en 1939 y que terminaría en 1945, además de advertir sobre la formación de alianzas estratégicas que, en su momento, parecían improbables. También predijo la caída del comunismo en Europa y la transformación de Rusia. En una de sus lecturas más enigmáticas, afirmó que la esperanza del mundo vendrá de Rusia, pero no a través del comunismo, sino de un cambio hacia la libertad. Décadas más tarde, la Unión Soviética colapsó en 1991, marcando el fin de una era y cumpliendo otra de sus profecías. Otro caso impresionante fue su predicción sobre el ascenso de China como una potencia económica mundial. En la década de 1940, cuando el país aún estaba sumido en conflictos internos y parecía lejos de cualquier liderazgo global, casi afirmó que China desempeñaría un papel crucial en el futuro del mundo. Hoy, China es una de las economías más influyentes del planeta, con un poder político y financiero que pocos habrían imaginado en la época de Casey. Más allá de la política y la economía, sus visiones también se extendieron a descubrimientos históricos. En una de sus lecturas, describió con precisión la existencia de los manuscritos del Mar Muerto, documentos que en su época eran completamente desconocidos. No solo habló de su contenido, sino que también mencionó la comunidad que los había escrito, los esenios, un grupo judío del siglo I. Años más tarde, en 1947, los manuscritos fueron descubiertos en cuevas cerca del Mar Muerto, confirmando los detalles que Casey había revelado con décadas de anticipación. Pero quizás una de sus predicciones más controvertidas fue sobre la Atlántida. Según Casey, los restos de esta civilización perdida se encontrarían en algún lugar cercano a Bimini, en las Bahamas. En 1968, arqueólogos descubrieron una serie de estructuras submarinas en la zona, conocidas como el Camino de Bimini. Aunque el debate sobre su origen continúa, algunos investigadores sostienen que estas ruinas podrían ser evidencia de una civilización antigua desconocida, tal como Casey había sugerido. El nivel de detalle y la precisión en muchas de sus profecías han dejado a generaciones enteras preguntándose, ¿cómo pudo saberlo? Sus aciertos no pueden ser descartados como meras coincidencias, especialmente cuando tantas de sus visiones han ocurrido con exactitud inquietante. Sin embargo, lo más perturbador no es lo que ya se ha cumplido, sino lo que aún está en proceso. Existen profecías de Casey que parecen estar ocurriendo en este mismo instante. Si sus advertencias sobre el pasado fueron correctas, ¿qué nos espera en los próximos años? Para entenderlo, debemos analizar en detalle la profecía que ya está comenzando a cumplirse en nuestros días. Si las predicciones de Edgar Casey sobre guerras, crisis económicas y cambios políticos fueron asombrosas, las que conciernen al planeta y su transformación resultan aún más inquietantes. En varias de sus lecturas en trance, Casey habló de cambios radicales en la geografía y el clima de la Tierra. Afirmó que habría un aumento drástico en la actividad sísmica y volcánica, el derretimiento de los polos y un desplazamiento del eje terrestre. Hoy, la ciencia confirma que estos fenómenos ya están ocurriendo. Uno de los temas más alarmantes de sus profecías fue el cambio climático extremo. Casey advirtió que el calentamiento global alteraría la geografía del planeta, provocando que ciertas áreas se hundieran bajo el agua mientras que otras resurgirían. En la actualidad, informes de la ONU y de científicos climáticos advierten que el derretimiento de los polos ha alcanzado niveles récord. La Antártida y Groenlandia están perdiendo masas de hielo a una velocidad sin precedentes, elevando el nivel del mar y amenazando con inundar ciudades costeras. Pero eso no es todo. En sus lecturas, Casey mencionó que cuando ciertos volcanes específicos entraran en erupción, sería la señal de que los cambios globales estaban en marcha. Uno de ellos era el volcán Etna en Italia, que en los últimos años ha mostrado una actividad creciente, con erupciones más frecuentes y violentas. También mencionó el volcán Pelée en Martinica, cuya reactivación fue detectada recientemente por científicos tras más de un siglo de inactividad. Otro de los eventos que describió con gran detalle fue el desplazamiento de los polos magnéticos de la Tierra. Según Casey, este fenómeno desencadenaría un reordenamiento de los continentes y afectaría los patrones climáticos globales. Hoy,
la NASA ha confirmado que el polo norte magnético se está moviendo más rápido de lo que los científicos habían predicho, con implicaciones directas en la navegación y en la estabilidad geológica del planeta. Pero quizás lo más alarmante de esta profecía es lo que aún está por ocurrir. Casey predijo que, como consecuencia de estos cambios, regiones enteras del mundo serían devastadas. Advirtió que California y Japón sufrirían terremotos catastróficos, y que en el corazón de los Estados Unidos aparecería un nuevo mar. También mencionó que el continente africano se dividiría en 3 partes debido a la formación de una nueva vía acuática. Lo que hace que estas predicciones sean aún más perturbadoras es que no estamos hablando de eventos lejanos en el tiempo. Según Casey, estas transformaciones sucederían en el periodo en que la humanidad entrara en una crisis espiritual y tecnológica, un momento de gran tensión a nivel global. Hoy, el mundo enfrenta conflictos políticos crecientes, inestabilidad económica y una carrera desenfrenada en el desarrollo de inteligencia artificial y biotecnología. ¿Podría ser que estemos viviendo en la etapa inicial de la transformación que Casey predijo? Si estas señales son solo el principio, entonces es crucial entender lo que aún nos espera. Sus profecías no solo hablaban de cambios físicos en la Tierra, sino de una transformación aún más profunda, el destino de la humanidad tal como la conocemos. Si lo que Edgar Casey predijo sobre el presente ya se está cumpliendo, sus advertencias sobre el futuro resultan aún más inquietantes. Según sus visiones, la humanidad se enfrenta a una era de transformación que no solo afectará la geografía del planeta, sino también el equilibrio del poder global y la evolución de la conciencia humana. Uno de los cambios más impactantes que Casey describió fue la reconfiguración de los continentes. Aseguró que los polos se derretirían a tal grado que grandes porciones de tierra desaparecerían bajo el agua. Específicamente, mencionó que Japón sufriría una destrucción casi total debido a una serie de terremotos y tsunamis sin precedentes. También predijo que la costa oeste de Estados Unidos, incluyendo California, se vería gravemente afectada por fallas sísmicas, dando lugar a la formación de un nuevo mar en el centro del país. Otro aspecto preocupante de sus profecías es el destino de Europa. Casey aseguró que grandes partes del norte del continente, incluyendo Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, quedarían sumergidas, dejando solo un archipiélago fragmentado. Incluso habló de la desaparición parcial del Reino Unido, con Londres sobreviviendo apenas debido a su elevación. Pero África tampoco escaparía a estos cambios. En una de sus lecturas, mencionó que el continente se dividiría en 3 partes, debido a la expansión del Mar Rojo y el ensanchamiento del río Nilo, creando nuevas vías acuáticas que cambiarían completamente la geografía de la región. Curiosamente, en la actualidad, geólogos han detectado una gran grieta en África Oriental que podría indicar la separación del continente en un futuro lejano. Mientras estos cambios geográficos ocurren, Casey advirtió que el poder mundial también sufriría una gran transformación. Según él, después de una crisis global, el equilibrio de las naciones cambiaría radicalmente. En sus lecturas, señaló que China se convertiría en una de las mayores potencias del mundo, algo que ya está sucediendo, pero también afirmó que Rusia jugaría un papel crucial en la restauración del orden mundial. Según Casey, la esperanza del futuro vendría de Rusia, pero no bajo el comunismo, sino a través de un nuevo modelo de libertad. Además de los cambios políticos, Casey habló sobre una transformación espiritual masiva. Aseguró que la humanidad se dividiría entre aquellos que despertarían a una nueva conciencia y aquellos que quedarían atrapados en el caos y la confusión. Según él, la humanidad se enfrentaría a una elección: evolucionar espiritualmente o sucumbir ante las crisis del mundo. Este despertar espiritual, según Casey, estaría acompañado por el redescubrimiento de conocimientos ancestrales perdidos. Afirmó que los registros de la Atlántida saldrían a la luz en algún momento del siglo XXI y que cambiarían por completo nuestra comprensión de la historia humana. También mencionó que las antiguas enseñanzas egipcias y mayas volverían a ser estudiadas con una nueva perspectiva, revelando verdades que habían sido ocultas por siglos. Pero la predicción más sorprendente de todas es que, en el futuro, la humanidad desarrollaría habilidades psíquicas avanzadas. Casey creía que las personas comenzarían a tener una conexión más profunda con el universo, lo que les permitiría acceder a información de manera intuitiva. Sugirió que la telepatía y la percepción extrasensorial se volverían habilidades comunes, ya que la conciencia humana alcanzaría un nivel de evolución nunca antes visto. Si sus predicciones son ciertas, nos encontramos en una encrucijada. Los cambios ya han comenzado, y la humanidad está entrando en la fase más crucial de su historia. ¿Estamos preparados para adaptarnos a un mundo que se reconfigura?
¿Podremos alcanzar el nivel de conciencia que casi predijo o quedaremos atrapados en el colapso de las viejas estructuras? Ahora más que nunca, entender sus mensajes y prepararse para lo que viene es esencial. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué consejo dejó Cassie para aquellos que desean enfrentar el futuro con sabiduría y fortaleza? Si las predicciones de Edgar Cassie son ciertas, la humanidad no solo enfrenta cambios físicos y políticos, sino también una transformación espiritual profunda. Según sus visiones, aquellos que logren elevar su conciencia podrán adaptarse a los eventos venideros, mientras que quienes permanezcan atrapados en viejas formas de pensamiento enfrentarán confusión, miedo y sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos para lo que está por venir? Cassie dejó varias recomendaciones en sus lecturas sobre cómo los individuos podrían fortalecerse ante los cambios inminentes. La primera y más importante era el desarrollo de la conciencia espiritual. Según él, la humanidad debe abandonar el materialismo extremo y buscar una conexión más profunda con su propósito. Esto no significa adoptar una religión específica, sino más bien cultivar valores de compasión, servicio y equilibrio interior. Otra de sus advertencias estaba relacionada con el impacto del miedo. Aseguró que en tiempos de crisis, el miedo se convertiría en el mayor enemigo de la humanidad, pues impediría la claridad mental y la toma de decisiones correctas. En cambio, recomendó la meditación y la introspección como herramientas para mantener la calma y la conexión con la sabiduría universal. En cuanto a la seguridad física, Cassie sugirió que ciertos lugares del mundo serían más propicios para la supervivencia durante los grandes cambios geográficos. Habló de la importancia de estar cerca de comunidades autosuficientes, donde la cooperación entre las personas fuera más importante que el control de los recursos. También mencionó que las tierras altas y alejadas de las costas serían más seguras en caso de inundaciones globales. Uno de los consejos más fascinantes de Cassie fue su insistencia en el poder de la alimentación y la salud natural. Según él, el cuerpo humano está diseñado para mantenerse en armonía con la naturaleza, y una dieta basada en alimentos naturales y frescos ayudaría a las personas a sobrellevar los cambios físicos y mentales del futuro. Aconsejó reducir el consumo de alimentos procesados y aumentar el uso de hierbas curativas, muchas de las cuales mencionó en sus lecturas médicas. En términos de evolución mental, Cassie habló sobre la importancia de expandir la percepción y la intuición. Afirmó que en el futuro, los humanos desarrollarían capacidades psíquicas avanzadas, pero que estas habilidades solo surgirían en aquellos que trabajaran en su autoconocimiento y crecimiento personal. Instó a las personas a prestar más atención a sus sueños, pues creía que en ellos se encontraban mensajes clave sobre el destino individual y colectivo. Por último, advirtió que la humanidad debería aprender a vivir en armonía con la Tierra. Sus visiones mostraban que el desequilibrio ecológico traería consecuencias devastadoras, y que solo quienes respetaran el planeta encontrarían estabilidad en medio del caos. Si sus palabras son ciertas, estamos en el umbral de una nueva era. ¿Estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para enfrentar el futuro con sabiduría? La respuesta puede determinar quién logrará prosperar en los tiempos venideros. Ahora que entendemos sus advertencias y consejos, solo queda una pregunta por responder: ¿qué debemos hacer con este conocimiento? A lo largo de la historia, han existido muchas figuras que han afirmado prever el futuro, pero pocas han dejado un legado tan preciso y perturbador como Edgar Cassie. Sus predicciones sobre guerras, crisis económicas y cambios climáticos han demostrado ser inquietantemente exactas, y si lo que aún no ha ocurrido se cumple, la humanidad se encuentra ante un punto de inflexión crucial. La pregunta que queda es, ¿qué haremos con este conocimiento? Podemos ignorar las señales y continuar con nuestras vidas como si nada estuviera pasando, o podemos prepararnos, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Porque, como advirtió Cassie, la verdadera transformación no es solo física, sino espiritual. El destino de la humanidad no está escrito en piedra. Si bien algunos eventos pueden ser inevitables, la manera en que los enfrentamos depende de nosotros. ¿Seremos espectadores pasivos del colapso, o seremos parte de la generación que despierta? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las profecías de Cassie son reales? ¿Has notado señales de estos cambios en el mundo actual? Queremos saber tu perspectiva. Si te ha parecido interesante este contenido, suscríbete y activa las notificaciones para descubrir más misterios del pasado y del futuro. Lo que viene podría sorprenderte.